El día de hoy hablaremos de cómo estabilizar la ganancia de tensión de un amplificador, que tal vez algunos de ustedes se preguntarán para qué estabilizar la ganancia si con lo visto hasta ahora todo pareciera que no tenemos ningún problema referente a la ganancia en tensión, ¿verdad? Bueno, permítanme anticiparles y tener que decirles tres situaciones que a propósito no hemos visto antes y las he dejado al final para que ustedes vean cómo hacer una configuración con una resistencia de emisor sin desacoplar, llamada también configuración de retroalimentación negativa. Podemos resolver tres problemitas con una sola solución. La primera situación que debemos tener presente es que la tensión alterna a la salida depende de la impedancia de entrada de la tapa, ya que una fuente excitadora real tiene una resistencia interna en serie, donde se cae un total de la señal de entrada, ¿verdad? Si la impedancia de entrada de nuestro circuito no es más 100 veces menor, no es 100 veces mayor a una resistencia RG, eso lo vimos en el video anterior. La segunda situación que tenemos es que la maleabilidad de la curva del diodo de emisor es el origen de la distorsión de la corriente emisor para señales grandes. Vean cómo el semicircuito positivo es mayor que el semicircuito negativo. En un video anterior habíamos dicho que si la corriente emisor no variaba más del 10% de la corriente de la polarización del emisor, la distorsión era despreciable, pero si la señal de origen viene grande, entonces tenemos el problema de distorsión en la corriente emisor indeseable en los amplificadores de alta fidelidad, ¿verdad? Y la tercera situación se presenta al recordar que el capacitor de desacoplo hace posible una óptima ganancia de el amplificador, pero aún con el puente de la resistencia de emisor existe un problema de estabilidad en la ganancia para dicha determinada resistencia de emisor en alterna. Asimismo, esta resistencia depende de la corriente de polarización de emisor en directa y esta a su vez pues de la temperatura. Esto hace que la ganancia y tensión sea indeseable con cambios de temperatura, porque cuando R es minúscula prima de E, se incrementa la ganancia y se reduce y viceversa en continuo. Sabemos que sin el capacitor de puenteo la ganancia se reduce al máximo porque la resistencia de emisor queda en serie con esta resistencia interna de emisor en alterna. Para este problema tenemos el escenario cuando la ganancia es óptima. ¿Qué ocurre cuando la resistencia de emisor está en desacoplo total? ¿Verdad? Y el otro escenario ocurre cuando no hay desacoplo, pero la ganancia es pésima. Entonces nuestro objetivo será eliminar o reducir el efecto que tiene la resistencia interna, que tiene el emisor R minúscula prima E, con la temperatura, pero nuestro reto es no reducir al máximo la ganancia. ¿Cómo hacerlo? Vamos a ver si logramos una alternativa de la configuración de emisor común que da solución a estos tres problemas
Consiste en dejar parte de la resistencia de emisor y sin desacoplar a esta resistencia y sin desacoplar RE1 se le denomina resistencia de retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque tendrá una tensión alterna que sabemos que se opone a la ganancia en tensión para el análisis en directo, donde los capacitores se consideran abiertos. Noten que ambas resistencias RE1 y RE2 están en serie, así que la suma de las dos afectan la polarización en directa y común. En alterna, los capacitores se consideran corto. La corriente de la ganancia de intención que está dada por esta ecuación. Ahora observen cómo queda la resistencia interna de emisor en alterna con la resistencia de emisor R1. Por lo tanto, solo esta resistencia de retroalimentación afectará la ganancia en alterna si estamos sacrificando la ganancia. La intención es conectar lo que seguiría y dirían muchos de ustedes, ya estoy viendo, pero si esta resistencia de retroalimentación es por lo menos 10 veces más grande que R minúscula prima E, lo cual resultaría de ser duda que esta resistencia de emisor es alterna, es por naturaleza pequeña, entonces habremos reducido el mínimo el efecto de que esta resistencia R minúscula prima E varíe respecto a la temperatura. Bueno, dicho de otro modo, si la resistencia RE1 es mucho mayor a R minúscula prima E, ya no importa que varíe esa resistencia las alteraciones de temperatura. ¿Por qué? Porque ya no será significativa su alteración comparada con la resistencia de retroalimentación y la ganancia en voltaje. La tenemos ahora estable. ¿Por qué? Porque R minúscula prima E ya no aparece en la ecuación de la ganancia de tensión. Es por un hecho que estamos sacrificando parte de la ganancia, sí, pero no tanto como cuando no teníamos desacoplo aquí. La recomendación es que una vez que tengas los valores de polarización, principalmente el valor de la resistencia de emisor y el valor del pasaporte R minúscula prima E, la cual obtengas de esta regla 10 a 1 el valor de la resistencia de la retroalimentación RE1 y el resto de la resistencia que te sobre, se, te lo pones a la resistencia de emisor RE2 y esta última la pones en desacoplo por que habrás dejado tu ganancia estable y tan sacrificada muy bien, muy bien. También es la misma que se refleja en serie R minúscula prima E con la resistencia de retroalimentación. Por lo tanto, si sabemos que la corriente que pasa por esas dos resistencias es la corriente del emisor, que es igual a la corriente colector por ley de Ohm. Ahora ya tenemos la tensión alterna a la entrada corriente alterna y C por el serie de estas dos resistencias. Ahora podemos sustituir en la fórmula de la ganancia, quedándonos de esta manera las corrientes de colector. Se eliminan y nos queda la fórmula estricta serie y forman que nos define la ganancia de tensión de un amplificador emisor común con resistencias de retroalimentación negativa RE1 es igual a esto y igual podría decirme, pero no es igual a la ganancia que habíamos visto en las láminas anteriores. Miren, cuando la resistencia de retroalimentación RE1
es mucho mayor que la resistencia interna de emisor en alterna. Esta ecuación es simplificada como la veríamos en la lámina anterior. Cuando tengan la necesidad de hacer diseños de circuitos, deben ocupar la primera haciendo RE1 cuando menos 10 veces más grande de lo que les resulte la resistencia de emisor en alterna, y cuando se trate de encontrar que ocupen la segunda aproximación. Y finalmente, para resolver el problema de impedancia de entrada, primero determinamos la impedancia de la base del transistor con esta nueva configuración, que miren, en realidad sigue siendo de emisor común con resistencia de desacoplo, excepto a menos interpuesto a la resistencia de retroalimentación. Así que traigamos a nuestra memoria aquella impedancia de entrada de la base que nos resultó de un emisor cuando desacoplamos, y la vamos a dejar aquí visible para el cálculo de la impedancia de entrada, de tal forma elegante sería que determináramos nuevamente, haciendo uso del modelo T equivalente del transistor, y vamos cita, a citar la siguiente ecuación de la tensión en la entrada que recién acabamos de calcular. Ahora, observen que es fácil obtener la impedancia que se ve desde la entrada de la base, ya que por ley de Ohm esta ve una tensión, y cuando corriente y la impedancia de entrada de la base queda como la tensión alterna que ve esa impedancia. Vean ustedes que justo en la señal de la entrada de la etapa partida por la corriente alterna, que ves esa impedancia que es justo la corriente alterna de la base sustituyendo la tensión en alterna de entrada. En esta ecuación nos queda así, y sabríamos que la corriente del colector es igual beta veces la corriente de base. Despejamos la corriente de base por la siguiente ecuación y la sustituimos en la ecuación. Las corrientes de colector se hacen en la unidad, y nos queda que la impedancia de entrada de la base es la ganancia de corriente en alterna por la resistencia interna del emisor en alterna, más la resistencia de retroalimentación del emisor. Tenemos una desventaja a cambio de estas tres mejoras: que la ganancia en tensión se ha reducido solo un poco, insisto, no tanto como cuando teníamos desacoplo. Para cambiar lo que hemos dicho, he diseñado un circuito multietapas. Para la primera etapa he considerado un amplificador con desacoplo absoluto, debido a que mi señal excitadora es pequeña. Miren, me estoy imaginando que tengo 2 milivolts RMS de señal excitadora. Al ser pequeña esta señal, me conviene que la primera etapa obtengamos el máximo de ganancia, y esto lo logramos con esta configuración. Muy bien, haciendo el análisis en directa con divisor de tensión y dejando el punto de operación estable en la región activa, la magnitud de la resistencia de emisor la calculo de tal forma para que la corriente de emisor fuera de 100 miliamperios, ya que el chip de este transistor 2M3904 me indica que obtengo la máxima ganancia de corriente directa entre 100 y 300 a esa corriente emisor. Voy a conectar la salida de mi primera, que también a su vez es la entrada de la segunda, y en el canal 4 voy a conectar la carga, que es a donde quiero ver mi señal,
ya amplificada. Presentamos el osciloscopio, lo voy a poner aquí abajo, lo encenderemos. A mí no me gusta ver mucho estas líneas blancas, las voy a bajar de contraste. Y muy bien, a encender nuestro circuito. Aquí estoy viendo el canal y como la señal está tan pequeña, bajo 2 milivolts RMS. Voy, voy a ampliar mi imagen de visualización del osciloscopio a 2 milivoltios por división. La frecuencia la cual estoy probando es de 1 kHz. Eso hace que mi señal sea muy rápida, a que la, a que la puedo ver mejor para asegurarme que tengo 2 milivoltios RMS en esta señal. Voy aquí y pongo mi canal 1 por aquí. En la entrada me dice que esta señal trae una frecuencia de 1 kHz. ¿Cuál es cual es correcto el periodo? Es de 1 milisegundo, lo cual es correcto, reportando que se ve inversa la frecuencia. Aquí veo cómo está cambiando mi señal alterna. Aquí traigo mi voltaje pico pico en el punto 60 de 66 milivoltios, y aquí está 2 voltios, 2 milivoltios RMS. Como estoy considerando una resistencia interna de fuente excitadora de 50 ohms, espero que ahí haya una caída en esta señal. Y en mi canal 2 estaré viendo la señal que realmente excita al amplificador, ya atenuada. Aquí está, vean, que está montada por una señal de corriente directa, debido a que la estoy conectando justo en el divisor de tensión de corriente directa. Le voy aquí, le voy a quitar y el componente de corriente directa, nada más para ver señal alterna. Me voy a ir a la misma escala que tengo en mi canal 1, que es de 2 milivolts por división, y ahí se ve ligeramente atenua. Cuando nuevamente me voy a mi curve, ahora selecciono aquí el canal 2 y veo la tensión RMS 1.7 milivolts. En realidad no se está cayendo mucho porque mi resistencia interna y mi fuente excitadora la estoy considerando muy pequeña. Voy a quitar el canal 1 y ahora voy a ver el canal 3, en donde tengo mi señal amplificada luego de que pasó por la etapa de hoy el de hoy del amplificador desacoplado. Nuevamente, como tengo mi canal conectado a la base de mi segunda etapa, aquí tengo una tensión directa debido al divisor de tensión que tengo para polarizar este transistor. Como no quiero ver mi señal montada en esta corriente directa, la voy a quitar esa tensión directa para poder ver qué tantos se está amplificando esta señal. Me voy a ir a mi canal 3. Voy a poner la misma escala que en la entrada, 2 milivoltios por división. Definitivamente mi señal pues está dejándose ver debido a esta configuración amplificada normalmente. La pequeña señal, o sea, la amplifica normalmente. Para saber qué voltaje trae esta señal, nuevamente nos vamos a Measure y ahora seleccionamos el canal 3, y esta señal trae 229 milivolts amplificados. Ahora veamos la salida del amplificador, que se encuentra en el canal 4, y miren algo interesante, cómo la señal de salida se encuentra en fase con la señal de entrada. Esto es debido, recuerden, a que la primera etapa desfasada la señal 140 grados, por eso la señal se ve desfasada respecto a la entrada y a la salida. Pues ya los tenemos en fase. ¿Por qué?
porque mi segunda etapa vuelve a invertir la señal al doble, a desfasar o a 180 grados. Y esta cosa, vean cómo mi señal de salida ya no viene montada sobre ninguna tensión de corriente directa, debido al último capacitor de acoplo que tengo en la salida de 9 microfaradios. Veamos qué tensión tiene esta señal. En el cuarto canal traigo un punto 1.24 volts, que si los divido entre la señal de entrada, que era de 229 milivolts, me da una ganancia de 5.4. Primera conclusión, vean cómo la etapa inicial con capacitor de desacoplo me da una ganancia de 130, y vean que mi segunda etapa, a pesar de tener las mismas resistencias, el mismo transistor, me da una ganancia de 5.4. En realidad, si la estamos sacrificando demasiado, insisto, no tanto como si estuviéramos desacoplando. Voy a quitar mi señal de entrada en la primera etapa y solamente me voy a quedar con la señal de entrada de la segunda etapa y la salida. Voy a parar el circuito y voy a quitar el desacoplo. Ahí ya no tengo desacoplo, observen que pasa por mi señal de salida, recuerden, es la verde. Vean cómo disminuye severamente. Vamos a ver qué voltaje trae esta señal. 634 milivolts, que si lo divido entre 229 milivolts, que es mi señal de entrada, me da una ganancia de 2.7, la mitad de lo que teníamos antes. Bueno, con esto estamos demostrando que efectivamente un capacitor de desacoplo en RE2 me disminuye la ganancia, pero no tanto. Voy a dejarlo como estaba y ahora les quiero mostrar el hecho de cómo esta configuración con resistencias de retroalimentación negativa me aumentan la impedancia de entrada. Vean que yo puedo imaginar toda la etapa de emisor con desacoplo con una fuente excitadora con su respectiva resistencia interna, tal como lo tenemos aquí, en donde sabemos que en esa resistencia interna habrá una caída de tensión y lo que realmente esté excitando a mi segunda etapa es la señal. Después de esa caída de tensión en esa resistencia RG interna, que por lo pronto pues me la estoy imaginando, esa señal excitadora es la del colector que previamente estaba en la segunda etapa y que trae una tensión de, vamos a ver aquí nuevamente, ahí están, feature, canal, measure, canal, un canal, dos canales, tres, miren, aquí está, 229 milivoltios. Vean ustedes este dato, 229 milivoltios, bien. Con esta simple modificación observen qué pasa con mi señal de salida. Nuevamente ponemos a andar el circuito y vean, se hizo mayúscula, tan mayúscula que no la alcanzo ni a ver. Voy a bajar mi escala para verla mejor. Mírenla, aquí está, sin distorsión, mi señal perfecta en fase con mi señal de entrada. Y ahora esta señal traía una tensión de, vamos a ver, canal 3, canal 4, 5 aquí, 5.16 volts dividido entre mi señal de entrada, 1.7 milivolts. Ahora tengo una ganancia de 3000 li. Vean cómo de 700 que traía yo antes se fue a 3000. Qué importante es entonces esta regla que nos dice que la resistencia de emisor RE1 debe ser 10 veces mayor a la resistencia interna del diodo base emisor. Bueno, pues aquí tenemos una señal amplificada, un amplificador multietapas, pero observen algo importante, los amplificadores los vamos a utilizar pues habitualmente para audio, incluso hasta amplificador
está diseñado para frecuencias audibles. Y noten ustedes la carga que tenemos al final. Y tenemos una carga de 10 kilo ohms. Si mis 200 milivoltios RMS fueran una señal que es traída en un micrófono, si fuera así, pues la música que estaría escuchando con audífonos, pues este amplificador ya me podría ser útil para reproducir estos sonidos en un altavoz. Y entonces, en lugar de esta carga y en lugar de esta resistencia, yo pondría o podría poner un altavoz. Pero los altavoces tienen una característica muy peculiar. Los altavoces tienen impedancia muy baja, alrededor de entre 64, 6, 4, 8, 10, 12 ohms. Cuando mucho, entonces vamos a imaginarnos que conectamos un altavoz a este amplificador y que tiene una impedancia muy baja. Vamos a considerar una impedancia, digamos, de 40 ohms, que para un altavoz pues ya es mucho. Voy a parar el circuito y voy a cambiar mi carga por un altavoz de baja impedancia, digamos 40 ohms. Aquí está. Y ahora observemos qué ocurre con mi señal. La salida, miren, bajó drásticamente a 248 milivoltios. Eso quiere decir que mi segunda etapa ya no está la amplificación, al contrario, está atenuando mi señal. Y al respecto pues podría imaginar que este amplificador pues no sirve. Sin embargo, quiero decirles que aún nos falta por conocer un poquito más para poder eliminar este hecho. Esta Esto era de esperarse, porque ahora mi carga es de 40 ohms. El paralelo de la resistencia de colector de 750 ohms. Tengo en mi última etapa con esos 40 ohms. Se aproxima a la resistencia más baja. En este caso, ese paralelo me da 38 ohms. Al reemplazar en la fórmula de ganancia de la segunda etapa de este resultado, vemos de uno, es decir, en lugar de amplificar, se atenúa este efecto. Algunos lo conocemos como sobrecarga. Bueno, esta saturación puede dar origen a varias conjeturas y les estoy mostrando la antesala de una nueva configuración que se trata del amplificador en colector común, habitualmente llamado también seguidor emisor y par Darlington. No te pierdas los próximos videos donde estaremos hablando de ellos y bueno, espero que esto sea muy importante y esto es muy importante, la amplificación de multietapa. Bueno, espero que este material te haya servido y hasta la próxima.